Y en esta sección que es supremamente importante, nosotros nos dedicamos especialmente a la financiera. Para eso traemos dos de las estrellas de las finanzas, Carlos, que está dedicado aquí en Calgary, Canadá, a ser un financial advisor, y Marco, que en México también se encarga de una parte bien interesante de lo que es la cartera. Y otras cositas que vienen aquí. Esta sección es especialmente dedicada a las finanzas, a desarrollar su mentalidad de fluidez financiera, a desarrollar la mente, esa mente prodigiosa que usted tiene con toda la riqueza, viendo a Madame C.J. Walker, Sarah Breedlove, como nuestro trampolín para desarrollar la riqueza. Nosotros hemos venido viéndolo desde diferentes puntos de vista para que a ustedes les quede muchísimo mejor integrar realmente lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y el para qué lo estamos haciendo. Y es que a través de la vida de los personajes, obvio, las series tienen algunos detallitos que cambian con respecto a la vida real y la vida real tiene algunas cosas más profundas. Nosotros hemos hecho un empate de muchas cosas y lo que más nos enfocamos es, obvio, porque usted tiene más fácilmente eh, acceso a la serie en Netflix, es que nos dedicamos a darle un ojo mucho más moderno a esta época y en el juego de patrones y demás. Ahora, empecemos. Importante, Carlos, tú, tu corazón, Financial Advisor, obvio, yo sé que ahorita me va a decir que las diferentes sugestiones que se hacen para Colombia es muy diferente que las que se hacen aquí para Calgary o inclusive aquí entre provincias. Es diferente entre Calgary y Ontario o es diferente entre Calgary y Estados Unidos. Todo eso tiene cierto. Mas en este momento no, hagámonos a la idea de que tú tienes enfrente a Madame Walker desde el primer episodio y nos cuenta exactamente qué es lo que tú ves, qué es lo que la felicita y cómo es tu, tu gestión con ella. Vamos que vamos, Carlos. Bueno, muy bien. Primero que todo, pues un saludo muy especial a toda la audiencia. Mm, es bien importante, María, que aquí y Marco, que empecemos a ver esto desde este punto de vista al que estamos aquí invitados, ¿no? Porque cuando María me comenta la idea de que íbamos a trabajar el tema del análisis, pero en nuestra expertise, me pareció genial. Porque entonces vamos a activar el sistema reticular, ¿no? Con nuestras habilidades. Entonces, es muy diferente que si yo fuera, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se dice? Maquillador, ¿no? Entonces, de pronto, yo tuviera otras opiniones, pero entonces ahorita vamos a centrarnos en lo que la parte financiera inspira, ¿no? En esa, primero que todo, en sentir que hay una gran conexión con la forma en que Madame G.C. Walker utiliza esos recursos internos, ¿no? Que tiene ella por dentro, pero también los recursos externos, porque tenemos que ser conscientes que es la unión de esos dos recursos lo que realmente va a empezar a desarrollar todo esto. Entonces, como nosotros podemos ver, pues la historia se va reflejando en muchos aspectos, ¿no? De esa labor que ella emprende ya como misión, ¿no? Porque ella llega un momento en que ella ya lo toma no como un proyecto para hacer dinero, sino como una misión. Ahora, vamos a empezar a hablar de la parte, digamos, financiera. Ahí hay muchos detalles que
que a mí me llamaron la atención y que podemos irlos hablando, digamos, desde la óptica de la educación financiera como base del éxito, ¿no? Es decir, aquí tenemos que empezarlo a ver desde ese punto de vista, porque si bien es cierto, una de las cosas que más inspira, para mí una de las cosas que realmente más inspira de Madame Walker es su capacidad, esa capacidad para enseñar a las personas cómo aprovechar al máximo las oportunidades. Y uno lo puede ver, ¿no? Uno lo puede ver en detalles, cuando aprovecha aquí, aprovecha allá, aprovecha allá. Y ahí es cuando, no es por echarme aquí la culpa, ¿no? Pero ahí volvemos ¿se acuerda del refrán que decía de las oportunidades son calman? Comer, sí. Y así tenemos nosotros un dicho, las oportunidades las pintan calvas. Y es verdad, por eso es ¿qué es lo que quiere decir este refrán? Este refrán lo que decir es que como que no hay necesidad de esperar una vez y después, ay no, yo espero, ¿no? Espero a que pase otra vez. No, tómela, aprovecha. Entonces, a mí me da la impresión que ella tiene esa capacidad de aprovechar esas oportunidades y o tiene la facilidad de transmitir a esas personas a que aprovechen esas oportunidades. Entonces, en el caso ya de la parte financiera, ¿no? Es lo que yo, por ejemplo, comparto también estrategias. Aquí en Canadá hay estrategias muy bondadosas a nivel financiero y el gobierno encima de la mesa tiene muchas herramientas financieras, pero el gobierno tampoco se va a ir a molestar casa por casa, a decirles, mire, yo tengo todas estas ventajas tributarias para que por favor las aprovechen, mire, hagan, no, él simplemente genera una ley, él simplemente genera unas herramientas y el que las quiera aprovechar, que las aproveche. Sí, y eso pasa con todo. Fíjese la mina de oro que tenemos, la mina de oro que tenemos aquí dentro de nuestras orejas. ¿Cómo se está aprovechando eso? Entonces, entonces aquí viene esa parte bien. Entonces, aquí ella aprovecha, digamos, desde ese punto de vista, aprovecha muy bien, pero muy bien ese tipo de situaciones. Ahora, en cuanto a las relaciones estratégicas, ella también, digamos, empieza a construir relaciones estratégicas con los clientes. Vemos, por ejemplo, todo el proceso de negociación con la tienda, los 10 centavos, ¿sí? Vemos cómo empieza a planificar su presente, su futuro con el tema, por ejemplo, el tema de ella, de encontrar a quién depositarle el legado fue algo que le estuvo trajinando durante la película. Y es que entregar el legado es muy importante para el ser humano, porque hay veces que uno dice, bueno, y todo esto que yo estoy construyendo, ¿para dónde va? ¿Cierto? Y entonces ahí vemos otra parte importante. En el caso de la parte financiera y aterrizándolo allá por fuera de lo que es la película y poniéndolo aquí entre nosotros, es bien importante que la gente entienda un concepto aquí, María, que se llama la importancia de la transferencia de riqueza. En libros sagrados, como por ejemplo, como en la Biblia, en algún libro de proverbio dice, hombre, hombre honesto, ¿no? Ahí hay otra frase que dice, el hombre honesto es aquel que deja un legado a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Qué es lo que quiere decir? Sabio, el hombre sabio, que es la palabra, perdón. El hombre sabio es el que deja un legado a los hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Por qué? Porque es lo que al final del día nosotros queremos. Que todo lo que estemos construyendo vaya a algún sitio. ¿Sí? Vaya a algún sitio. Entonces, la inversión en herramientas y en sistemas es bien importante también. Y eso lo vemos en la película, en la medida en que ella empieza a invertir. En un momento en que hay un detonante, ¿se acuerda del momento en que se incendia la casa por el descuido del yerno este? Y ella de una vez equipara su primera fábrica con personal, con todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque entiende que ya es importante esa manera de inversión, ¿sí? Para aprovechar, digamos,
las herramientas que tenía en el momento. Eh, ahí es importante dejarle saber a la gente que no solamente existe la posibilidad que le vendieron a la mayoría del ser humano de intercambiar el tiempo de uno por dinero, sino que también puede existir la posibilidad de crear un negocio en el que uno, aparte de estar compartiendo un valor agregado, también haya un ingreso, una construcción de un capital. Y esta parte es bien importante y así lo asume ella. Por eso la parte, digamos, de ingreso de capital hacia ella le iba fluyendo, porque ella ya estaba, era preocupada por algo muchísimo más allá. Sí, eso es como cuando alguien se preocupa solamente por dinero, yo creo que es cuando menos le fluye el dinero. ¿Estamos de acuerdo, María? Totalmente de acuerdo. Y ya que tú traes a la acotación la Biblia, que es el mejor libro de metafísica, miren, en Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos y la riqueza del pecador está almacenada en el justo. Es decir, aquel que se la pasa y en la boca de la pasa diciendo es que esto no es justo, es que esto no sé qué cosas, empieza a acaparar y ahí se le queda su montoncito, no hay fluidez financiera y en menos de nada, porque el que no avanza pensando que yo aquí estoy bien, el que no fluye pensando que yo estoy aquí bien, lo único que está dejando es que los otros vayan adelante mientras yo voy hacia atrás cuando yo me quedo quieto. Otro que dice en Deuteronomio, sí, Deuteronomio 8:18, Deuteronomio. sí, dice, si no te acordaras de Jehová, tu Dios, porque el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está su Dios? Aquí, interno, interno. Y cuando tú le haces caso, obedeces a tu intuición que te está sacando y te está dando una idea así loca, una idea suprema y tú lo sigues, tú ahí creces. Ahora, cuando tú te pones simplemente como la parte de arriba, como el pecador, a juzgar, es que esto está en peligro, es que se me acaba, es que yo no sé qué cosas, es cuando aparece ese dicho de que al que tiene se le da más y al que no tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque Madame Walker tenía, en este caso, digiriendo una mente en que ella solamente veía el recurso, ¿no? Ella ejecutaba y todo lo convertía de una u otra forma en dinero. Y cuando más abajo estaba era cuando más dinero producía. Tanto es así que como la persona que dice no tengo, se le quitará, es porque dice yo no tengo, no me alcanza. Entonces yo misma con mi boca, ese gran Dios que está dentro de la palabra, pues te saca a ti pa'l carajo y te deja sin dinero. Hay otro que me parece muy bonito, que es cortititico y es Proverbios 27. Dice, el justo camina en su integridad. ¿Sí? El justo camina en su integridad. Bienaventurados sus hijos después de él. ¿Por qué? Porque es que el justo pensando que tiene que estar pidiendo justicia se estanca ahí. Sus hijos, que no les importa un carajo la justicia, están andando adelante. Son los que hacen la acción. Entonces, aquí la cuestión es el juego de las palabras. Cuando usted observe, escúchese, escríbase. Y cuando usted está diciendo, ah, no, es que esto no es justo, lo más seguro es que usted esté recibiendo un dinero que está sepultando usted mismo. Es que no me alcanza, esto no es justo. Pues no le está alcanzando y es mucho más justo para usted, porque usted lo está diciendo. Su justicia es que no le alcance. Su justicia es que este dinero tal cosa o lo otro. Ok, listo. Cuando se pone a criticar al otro y dice es que es malo porque acumula y eso no es justo porque es que yo me mato trabajando, pues eso es lo que le está haciendo caso. Usted se mata trabajando mientras el otro produce dinero. En Salmos 112
sí, en Salmo 102, yo no me acuerdo si es del 1 al 3 o del 1 al 7, bueno, no importa. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita la gran manera, de gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. En su casa hay bienes y riquezas, y su justicia permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo? Porque es que el poder está en su palabra. Y cuando usted obedece a este Dios creador, usted filtra sus palabras, su palabra se hace efectiva. Ahora, ¿por qué digo que filtra? Porque como hasta ahora está programado en otro vocabulario, lo que está diciendo, ese Dios le está quitando, le está quitando. ¿Y cuál es ese Dios? Pues usted mismo. Es así. Y pienso que así como la fábula, fábula no, que es del animalitos, la parábola esa de las monedas, aquel cuando Dios le da una moneda a uno, dos monedas al otro y tres monedas al otro, al que le dio tres, él ya tenía por anticipado que ese la multiplicaba. Entonces le dio tres. Cuando regresa, el hombre le tenía multiplicada esas tres por mucho. Lo felicitó. Cuando el otro le muestra que le entregó dos, estaba duplicado. También lo felicitó. Más cuando el que le dio uno, porque no, la mente de riqueza no la tenía, él sabía por anticipación y dice, la enterré para que no se me gastara, la enterré para que no sé qué cosas, y tampoco le dio vida, tampoco le dio crecimiento, pues se fregó. ¿Por qué? Porque esa una se la quitó a él, porque él la entregó, porque no la hizo producir, y se la dio al que más la producía y ese sí que la multiplicaba. Entonces, no es que venga Carlos o Marcos y le diga, venga, deme la plata y yo la hago, yo la multiplico. No, es usted el que la multiplica y la divide. Es usted el que la suma y el que la resta. No es el otro. Así que eres tú el que te quitas y eres tú el que te pones. ¿Es así, Carlos? Es correcto. Y esa fue una de las de la parte cuando en la parábola de los talentos, que es precisamente esa en Mateo, ahí explican, sí, es decir, le da un talento a uno, 5 talentos y 10 talentos al otro. Y ahí cuando al final dice, porque al que menos tiene se le quitará lo que no tiene. Y esa parte a mí me resonó toda la vida. Yo decía, pero ¿cómo la Biblia puede estar diciendo que al pobre le quitará inclusive lo que no tiene? Fue ya con el tiempo que logré entender finalmente en dónde estaba la pobreza de la gente. La pobreza de la gente está aquí cuando todos los días dices que no tengo, es que no tengo, es que no. Ah, pues si no tiene, venga, le muestro que es no tener. Tome. Y entonces ahí es donde se encuentra. Entonces, finalmente, y al que tiene más, se le dará más. Por eso hay que agradecer en pasado por todos los millones que se han producido. Más es que aquí hay una cosa, es que ese Dios que le quita, fuera de que sea injusto, eres tú mismo. Tú Eso dices, es correcto. tú dices, yo no puedo, pues no puede. Yo no, este dinero hay que aprovecharlo aquí porque si no se me acaba, se te acabó. Ay, es que el dinero se me escurre entre los dedos, se te escurrió. Es que resulta que eso parece un novio rico porque es que yo le corro detrás y no lo alcanzo. Pues se le va, ¿por qué? Porque está persiguiendo el dinero. Es así de sencillo. Y el poder de la palabra, porque entonces lo que está diciendo, y de ahí es donde viene, en donde viene aquí el trabajo que se está haciendo, el trabajo, mire, ¿sí ve? Tercera dimensión, la gestión que se está haciendo es importante, ¿por qué? Porque en configurar la nueva lingüística, ¿sí? Que construya, que edifique, ¿sí? Que realmente vaya a producir es completamente a esa lingüística que siempre nos vendieron, en la que teníamos que decir términos que sin darnos ni siquiera cuenta nos iban anclando, anclando y anclando y anclando cada vez más. Así es. Bueno, ahora, continuando con tu papel aquí de advisor,
desde el primer episodio. ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? ¿Qué ves? Hay un, sí, hay una, lo primero es cómo ella aprovecha realmente las oportunidades y ahí identifica ya una necesidad en el mercado y eso es supremamente importante. Porque a la final nosotros como empresarios lo que tenemos que realmente es empezar a ver en dónde está la necesidad, cuál es la necesidad que va a suplir mi servicio. Y eso, y ahí ella, digamos, era una necesidad que no estaba satisfecha en ese momento y ella ofrece una solución innovadora. Y esto ahí vaya adelante con un elemento diferenciador de la época. Enfoquémonos en el contexto histórico porque estamos hablando de 1920. Entonces, esto hace que realmente haya una innovación en lo que ella está haciendo, ¿no? Eso también refleja, por ejemplo, en el lado de lo que yo hago acá, aterrizando ya lo que yo hago acá, conecta como cuando se hace esos talleres con clientes y con mis mismos asesores, con mi mismo equipo, para que las personas realmente logren entender cómo se conecta la abundancia en términos prácticos a corto, a mediano y a largo plazo. Es supremamente fundamental. Y también para los asesores que ya empiezan a decidir esto como una carrera, pues también entiendan que hay la posibilidad de empezar a crear o entender lo que es el concepto del ingreso pasivo y el ingreso activo. Es decir, entendiéndolo como activo, aquel ingreso en el que uno tiene que poner una cantidad determinada de horas para poder generar un ingreso y entendiendo el ingreso pasivo por aquel ingreso en la que ya esas horas ya se pusieron, ya están ahí y ahorita sigue recibiéndose ese ingreso mensualmente o semanalmente, como quiera, pero es un ingreso que ya está entrando, sin necesidad que necesariamente haya esa actividad. Entonces, ella lo tenía claro. Y cuando ella empieza a formar toda esta cantidad de gente, ella sabía que eso iba a lograrse. Esa visión la tenía ella supremamente clara. Entonces, es bueno porque fíjese que ella misma logra entender cómo es que un negocio puede ser duplicable y por eso es que llega a ser tan eficiente y tan rápida en su crecimiento para tener 10.000 personas, por favor, a nivel y con la tecnología que había en esa época. Tenía que haber tenido un sistema extremadamente eficiente en la duplicación, porque es que, como decía Yokoi Kenji, ¿no? Decía, los japoneses no es que hayan inventado, ¿acaso inventaron el computador? ¿Acaso inventaron el carro? ¿Acaso no han inventado los maestros duplicando a la perfección con una como en la época de los 90, una calidad cero de efectos, ¿no? Y eso fue importante para que Mrs. Walker pudiera crecer, ¿no? Esa duplicación. La duplicación en los negocios es fundamental. Hay muchas veces que la gente cree que lo bonito de un negocio es empezar desde cero y empezar a dar paso de ciego aquí. No, a veces los negocios son maestros es cuando se logra duplicar cosas que ya están. Como dicen algunos, ya todo está inventado, de pronto hay que ensamblarlo, de pronto hay que duplicar a la perfección. Entonces, ahí vemos eso, Per- desde ese punto de vista. Permítame, yo aporto aquí porque es que para muchos hay un concepto bien especial y es entre el pasivo y el activo. Y yo le aclaro al castizo, a la forma sencilla. Activo es todo aquello que te produce a ti dinero. De una y mil formas, te produce dinero. Está en un constante y tú, como dices, Carlos, aquí le dedicas un tiempo. Dos, pasivo. Es ese remanente como una fuente que viene goteando mes a mes, semana a semana y te está dando a ti dinero. Entonces, para clarificar, normalmente nosotros pensamos y lo primero que nos metemos es en una deuda de casa, pensando que entramos nosotros con un activo para nosotros.
esa casa nunca es tu activo hasta que tú no lo pagues completamente. Porque es que hasta que tú lo pagas completamente y esa casa empieza a producirte, entra realmente como tu activo. Mientras tanto, será ese pasivo que te está sacando, no, ese ni es pasivo, ese inmueble que te está sacando el dinero, te está sacando cada día que está haciendo esto. Y dice uno, no, yo soy feliz porque es que tengo mi casa propia. Tu casa propia Es un activo, pero para el banco. es un activo para el banco que se supone está a tu nombre y por debajito está el nombre del banco que es realmente el que soporta todo. Ahora, antes de pasar aquí con Marcos, aquí hay algo que es importante que lo que decía ahorita Carlos. Y esto yo lo estudié cuando empezamos aquí con Sago. Y es la franquicia, es la duplicación, la multiplicación, porque con Mrs. Walker. Y eso realmente yo lo aprendí hace mucho tiempo con The E-Myth de Michael Gerber, creo que es Michael Gerber. Y es que muchos empresarios comenzamos, la mayoría de nosotros los empresarios, inclusive María, somos técnicos expertos. Ah, yo soy el ebanista, yo esto lo hago empresa. Yo soy contador y esto lo hago empresa. Y se nos olvida que inicialmente es importante que nosotros cambiemos la mentalidad de técnico para meternos en una mente financiera. Eso es un mundo completamente diferente que hace que lo técnico que usted tenga le produzca dinero, más quedarse con la técnica por la técnica, eso no funciona. Pongámoslo en el caso de Madame Walker. Inicialmente ella fabricaba y vendía productos. Eso era lo único que hacía. Fabricaba y vendía productos. Era su obsesión, era su deseo y era lo más bonito. Y luego, que es aquí en lo que nosotros hablamos en el 2025, es escalar su tecnicidad, su mano de obra para desarrollar las cadenas y entregárselas. Ahora, es importante crear ese sistema replicable, porque no todos los sistemas son replicables. Hay que saberlo hacer. Y aquí es importante algo bien grande que todavía inclusive María está aprendiendo. Y es a construir equipos que tengan la camiseta colocada de la empresa. Y el arte de delegar. Bueno, María es muy buena delegando. Carlos también es delegando, es de los mejores, por eso es el equipo que él tiene. Y también, porque es que sabe uno, cuando uno delega, cuando uno, vamos por el otro lado, vamos por la parte de abajo, la parte que está aterrizada y que no le permite ver más allá de las narices. Y es que nosotros estamos programados con eso de que solamente yo sé hacer las cosas como yo las sé, porque desde otra forma no hay nadie que haga las cosas como yo las hago. Y esos son dichos que nosotros tenemos. Más aquel que delega, mire, por experiencia propia, yo diseño y yo hago muchas cosas, tengo mi estilo, más cuando ya le entrego yo a Lisángela, cuando yo le entrego yo a Mónica, cuando le entrego yo a Gabriel, ellos hacen allá, el uno aporta una cosa, el otro aporta eso se convierte en una obra de arte. Ahora, eso en cuanto a diseño. En cuanto a finanzas, cuando uno le delega el poder, así como pongámosle a un financial advisor como Carlos, un asesor así como Marcos, que tiene una visión diferente que yo no la tengo porque no tengo ese entrenamiento, las cosas son completamente diferentes. La visión es mucho más ampliada y eso hace que mi visión, en este caso la de Madame Walker, se haga mucho más expansiva y ella, como digo yo, ya ni siquiera tenía que dedicarse a las minucias de pensar en dónde estaba el dinero y ese asesor que tenía, que fue la mano derecha de ella, era del carambas porque él entendía la visión de ella y él la multiplicaba. Ahora, la marca, esa marca hay que darle esa identidad y para eso nosotros tenemos
a quien nos da la identidad aquí, que es Mónica Sequera, Elisángela, Gabriel. Ellos en ese grupo dan unas identidades preciosas. Y para eso hay que documentar el proceso. Más aquí viene algo bien interesante. Cuando yo documento, cuando yo tengo mi enfoque, cuando yo soy la que escribo, cuando yo soy la que diseño, yo soy el que soy, se me olvidan las otras, se me deja de enriquecer con las otras visiones de los seres que se prepararon para eso. Entonces es como un pulpo con 16 tentáculos en donde cada uno aporta desde su conocimiento, enriqueciendo. Así que lo felicito porque a partir de ahora, a partir de este momento, empieza con una mentalidad de delegar a seres grandiosos que vienen a aportarle riqueza absolutamente toda su obra inicial. ¿Sí o sí, Carlos? Perfectamente. Así es. Es un desarrollo continuo, pero sí es así. Es así. ¿Te gustó esa comparación de lo que hicimos? ¿Si era eso lo que querías decir? Perfectamente, porque ahí se logra como una integración de piñones, ¿no? Y esa amalgama perfecta de todos esos componentes es lo que hacen un todo con una sincronía que produce resultados maravillosos, maravillosos. Ya aledaño a eso habrá que tener resiliencia, determinación, resiliencia frente a los desafíos y todo ese tipo de cosas, pero en esencia sí es importante entender que el ensamblaje de todas esas piezas son parte fundamental de esto. Sí, más mientras ella se dedica a la resiliencia, hay otros que ya están actuando, porque es que cuando se supone que uno está en resiliencia, uno ni siquiera quiere que lo toquen, ¿no? Entonces, o sea, ha delegado y los Claro. otros están actuando, y así la producción. Ahora, Marcos, desde el punto de vista tuyo que me pasaste, o sea, me diste a ver otras connotaciones, otras ideas. Cuéntame, a- según tú, los beneficios y la forma en que esta señora hacía todo su despliegue en las finanzas para llegar a convertirse a la primer afroamericana, a, a la multimillonaria que se convirtió y a dejar semejante legado. ¿Tú qué opinas de todo esto? Primero que nada, multimillonarios días a todos. ¿Sí? Encantado por estar contigo y aportar mi conocimiento financiero, ¿sí? A través de esta película tan enriquecedora, perdón, esta serie tan enriquecedora que lo primero que nos hace es que todos podemos lograr nuestros sueños, ¿sí? A base de aprendizaje, a base de divertirnos en lo que estamos haciendo y sobre todo lo que ella hace es de contar su propia experiencia, ¿sí? De lo que ella hizo, o lo que ese cambio con el pelo que hizo que le permitió abrir sus alas, ¿sí? Expandirse al mundo y que el mundo conociera y que todos podemos ser tan bonitos o tan grandes como nosotros mismos deseamos serlo y que no tenemos obstáculos, barreras para eso, ¿sí? El tesón y el día a día de esta persona, de esta mujer, a pesar de todo lo que le va pasando a través de su vida, jamás la detuvo, ¿sí? Jamás la detuvo y siempre estuvo adelante, adelante, con perseverancia, siempre. Es que ¿Sí? hay una cosa, yo te interrumpo, para ella nunca hubo pesar, para ella nunca hubo pesar. Ella siempre estaba enfocada. La gente veía, y eso me hizo acordar de Tomás Alva Edison, Marco. Cuando a Tomás Alva Edison se le quemó, que dicen que fue que se lo quemaron, más se le quemó el laboratorio en donde él estaba haciendo todas las prácticas. En esa época estaba desarrollando
un generador de electricidad completamente independiente de combustible fósil, de los paneles solares. Era una cuestión portátil que dependía de nada dependía. Se le incendió el edificio. Y mientras todo el mundo corría, así como de Madame Walker, a decir, ay, se quemó la casa, ay, el edificio, oh, yo no sé qué, y el otro, Tomás Alva Edison decía, venga, hijo, vaya, llame a su mamá, venga, que mire, porque claro, como él manejaba todos esos químicos, todas las luces de toda esa quemada, eso tenía una gran cantidad de colores. Diga, venga, porque este es el fuego más hermoso. Este fuego nadie lo vuelve a ver en la vida. Y a eso fue que él llegó, a celebrar la cantidad de luces y colores que soltaba el fuego. Él estaba feliz, entusiasmado, no porque se le queme sino por todo lo que convierte, y de ahí sacó recursos. Inclusive en esa época ni siquiera Carlos le colaboró porque ese edificio no se lo aseguraron por algo, o no le respondió el seguro por algo. Lo que sí es que él dice y llamó a la gente y dijo, venga, diviértase porque este fuego nadie en la vida lo va a volver a ver. Y eso es una mentalidad completamente grandiosa. A esta señora se le quemó la casa y desde ahí ella empezó con su crecimiento, y ahí nada la detuvo. No, hagamos esto, no, pues entonces haga eso, alquile esto, métase allá, empeñe esto, hipoteque esto, haga lo que sea más. Aquí hay espacio para hacer cosas más grandes, y de ahí arrancaba para cosas más grandes. Entonces ella, a pesar, para nada tuvo. Sí, claro. Es ver la adversidad como un trampolín, ¿no? Cambiar o transformar ese pensamiento de pesar que muchos todavía tenemos, con ver la oportunidad que hay ahí, bueno, y vivir el presente, estar aquí, estar ahora, bueno, ya me pasó, ahora ¿qué pasa? Pues tengo, como Tomás Alva Edison, ve nada más todos los fuegos artificiales que hay, ¿no? Tomás Alva Edison también es un ejemplo de resiliencia, ¿no? Porque de sus 1000 y no sé cuántos inventos que tuvo, únicamente la bombilla fue la más, la que hasta ahora conocemos. Pero todos esos inventos, ¿dónde están? ¿Quién sabe de ellos, no? Él es un ejemplo también de resiliencia. ¿Sí? Hay generadores hermosísimos, supremamente asequibles. Yo digo, utilizo una palabra que realmente yo no utilizo porque eso quita muchas finanzas más. Hay unos inventos que son generadores de Tomás Alva Edison, que son casi gratis, son supremamente baratos, son portátiles y le ilumina la casa completa. Obvio, por razones no se habían hecho públicos, más en este momento se están haciendo públicos. Sigamos. Claro, y todo esto a través de mi experiencia como especialista en finanzas, manejo del flujo de efectivo, que es en lo que yo me especializo. Yo me enfoqué a través de mi visión ver esta serie y le empiezo desglosando episodio por episodio. ¿Sí? Lo primero que nos damos cuenta aquí es que Sara empieza su negocio a través de su experiencia. Empieza con recursos muy limitados porque obviamente ella lo que hacía era lavandera, ¿sí? Lavaba ropa para sobrevivir. Entonces, como parte del negocio, pues empezó, pues sin mucho flujo de efectivo o sin nada de flujo de efectivo, ¿sí? Hacer sus fórmulas caseras, ¿sí? Sus recursos que tenía eran muy limitados. Entonces, pues, ¿qué es lo que empezó a hacer ella? A reinvertir lo que ganaba, ¿sí? Y a través de ahí fue que empezó a hacer, es el inicio de su gran fortuna, ¿no? Reinvertir, darle la vuelta, su ciclo de
de convertir su materia prima en dinero era muy, muy corto porque vendía de contado, ¿sí? Casa por casa, yo te lo vendo, tú me lo pagas. Entonces, ¿qué hacía? El flujo de efectivo daba vueltas. El ciclo era muy, muy rápido. Esto fue lo que le permitió también crecer a pasos agigantados, ¿no? Porque a pasos agigantados, pero también crecer localmente, que fue como empezó a crecer. Hoy en día tenemos muchas fuentes de visión o podemos expandernos más, pero en aquellos tiempos, pues básicamente nada más empezar en la colonia, en el pueblo, etcétera, etcétera, y así empezó ella, ¿sí? Entonces, aún fue mejor, ¿sí? Sí, claro. Ahí hay una técnica de enriquecimiento que yo promuevo mucho en mis grupos y son los fondos de inversión. Entonces, como se da cuenta, ellos siempre manejan un frasquito, un frasquito. Uh-huh. El libro cuenta, la nieta adoptiva, ella cuenta que ella tenía una repisa completa de frasquitos. Y en esos frasquitos decía algo así, esto es, pongámosle, para la comida, esto para servicios, esto para la educación de la niña, esto para, todo lo tenía ahí. Ahora, cuando ella pagaba lo que tenía que pagar común y corriente y le quedaba la otro dinero, ella metía un papelito diciendo, por ejemplo, los recursos de la chica, tú me prestas este dinero y yo te pago el 10%. Entonces ella colocaba un papelito y decía, de esta jar, de este frasco de vidrio, esto, yo tomo tantos dólares, este es el porcentaje, esto es lo que yo te pago. Y cuando ya llegaba la venta completa, lo primero que hacía era pagar las deudas que tenía con los frasquitos. Y eso es lo que nosotros hacemos en las programaciones. Y es una técnica de riqueza y es que cuando el cerebro, el ojo ve que están cayendo, y hay una cosa que sí, nosotros tenemos muchos comerciales en donde vemos billetes que vuelan, ¿no? Papel que vuela, billetes que vuelan. El inconsciente se mueve por monedas. El sonido de la moneda, el color de la moneda para el inconsciente es mucho más poderoso. Entonces, cuando nosotros hacemos ese recuento y empezamos a levantar los 10 centavos, los 5 centavos, el dólar, los $2, el peso, el real y todas las cosas, y empezamos ahí a alimentar esos frascos, desarrolla en la cabeza un poderoso pensamiento de riqueza y a todo momento va viendo dinero y va programando el sistema de activación reticular a tener eso. Y yo tengo una tía llamada la tía Paulina, que uno llegaba a la casa y ella tenía 2 hileras de una tablita, una repisa, lo que nosotros llamábamos una repisa, y tenía una suficiente largo y en la parte de abajo estaban los más grandecitos y en la parte de arriba unos más pequeños. Los de pequeños eran para minucias y había uno en todo el centro que decía dulces. Era el más chiquitico de todos, dulces. Y después decía, como yo no como dulce, esto de los dulces lo convierto en esto y lo convierto en eso. Más ella siempre se daba el gusto de guardar, de poner dinero para los dulces, porque sabía que lo que iba a invertir en dulces lo multiplicaba por mucho más. Y entonces ella hacía una inversión y cuando venía, colocaba el papelito y decía, yo te pago esto con tantos intereses, más o menos parecido a eso. Más esa plata, decía, yo te lo pago, aquí lo dejo 7 días y vuelve y lo saca y lo reinvierte en lo que tenga que reinvertir. Son rituales, porque todo lo que nosotros hacemos es ritual. Rituales de riqueza grandiosos. Continúa, Marcos. ¿Cómo no interrumpirse si lo trajiste ahí? No, sí, claro. O sea, esto lo que nos trae es que nosotros, como las empresas, tenemos que hacer un presupuesto financiero, ¿no?
Me imagino que Carlos también con sus empresas es lo que les colabora a sus clientes, ¿no? Tenemos que manejarnos a través de presupuestos, conocer realmente cuánto ganamos y cuánto tenemos que gastar para poder presupuestar eso, que es lo que Madame C.J. Walker comenzó a hacer, ¿no? Fue una persona muy ordenada manejando sus presupuestos para poder primero tener el dinero para su mercancía y obtener sus inventarios, ¿sí? Para poder vender y obtener así más dinero, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista financiero, comenzó con recursos muy limitados, muy limitados, y con sus ahorros, que lo que hacía era reinvertir sus ingresos, ¿no? Esto también nos lleva a un impacto porque tenía mayor vulnerabilidad financiera, ¿no? Por ejemplo, cuando le pasó lo del, se le quemó la casa, pues obviamente se le fue todo, ¿sí? Perdió todo. No tenía ese apartado para esos imprevistos, como tú dices, ¿no? O como lo manejas a través de guardar dinero en jarrones o en frascos de galletas, ¿no? Entonces, fue el impacto que tuvo al no guardar o al no tener otro tipo de ingreso, ¿sí? Ahora vamos a ver desde el punto de vista de los inventarios. Su producción era limitada porque era casera, ¿sí? Y únicamente satisfacía, o a lo mejor pudo satisfacer más, pero no tenía el suficiente capital para comprar más, más materiales para hacer más producto, ¿sí? Lo que también a su vez hoy en día reduce también el impacto que podemos dar con otros clientes. Lo que también nos llega a impactar es que podemos tener hoy en día retrasos en la entrega de estos productos para nuestros clientes, ya que no tenemos el dinero suficiente porque nuestros ingresos no son suficientemente tan rápidos como lo estamos haciendo con nuestras ventas, como ella me empezó a hacer, ¿no? En sus ventas de casa por casa, que era realmente el modelo que ella tenía, ¿sí? Su modelo empezó más o menos, y fue lo que las empresas de multinivel tomaron con eso, ¿no? El vender casa por casa y el poner negocios, ¿sí? Ya en los capítulos avanzados, después de lo que hizo es poner negocios en diferentes ciudades, ¿sí? Y esas, o las vendedoras, ¿no? Las 5 mejores vendedoras que tenían distribuciones, es un ejemplo de negocios en multinivel, ¿sí? Obviamente ya dependían también del contacto con los clientes, ¿sí? Para empezar a escalar más rápidamente. Entonces, yo pienso que si eso que hizo en ese tiempo lo hubiera hecho hoy, hubiera crecido enormemente. Bueno, uno cree eso, Marcos. Y aquí yo te coloco dos ejemplos completamente diferentes. Primero, hace mucho tiempo, para que nosotros hiciéramos un café, se tomaba más o menos 3 horas para hacer el primer café de la mañana. Mientras íbamos, recogíamos los palitos, traíamos, seleccionábamos la leña, poníamos el fuego, traíamos el agua del río, de la fuente, del aljibe o lo que sea, y poníamos a hervirlo. Y mientras lo hervíamos y hacíamos esto, era un proceso de más o menos 3 horas cuando uno madrugaba, hacía el ejercicio de caminar, iba, preparaba el café. Ahora tenemos cafeteras eléctricas, tenemos algo que simplemente les picha un botoncito, 3 segundos, está el café, y todavía decimos que el tiempo no nos alcanza. Realmente sería diferente. Ahora, pay attention. La mayoría de nosotros, y aquí viene, ahí sí como dice por ahí una canción
bien interesante. Si me vas a dar una puñalada, deme la puñalada donde yo ya tengo el hueco, porque aquí ya la cosa es diferente. Mire, aquí hay algo bien interesante. Esta señora se queda huérfana a los 7 años, de papá, de mamá. A los 14 años, por todo y para poderse salir de la casa y poder huir de casa, se tiene la niña, tiene su niña y se dedica a la niña mientras es lavandera, hasta que un día dice, mierda, ¿y entonces qué voy a hacer? Toda la vida yo de lavandera, aquí qué futuro le voy a dar a mi hija. Y la otra cosa bien interesante es que ella surgió. Ahora, estamos en Mrs. ¿En qué? En Sarah Breedlove, en Madame C.J. Walker, ¿sí? Más me salgo un momento aquí, pongámosle para traer la historia de Tom, Tom Mohamed. Bueno, Tom, el que creó pizzas, Dominó Pizzas. Ese fue un caso muy especial. Mamá y papá también vivían. Se supone que papá murió cuando James, que era el pequeñito de la familia, era muy bebecito. Esa señora no podía sostener la familia, así que le tocó entregar a Tom, que fue el dueño de pizzas, Domino Pizzas, lo tuvo que entregar a una institución para que se lo cuidaran, con el concepto de que no lo fueran a dar en adopción, porque ella les dijo, les prometió bebecitos, que ella regresaba por ellos. Mientras tanto, ella se fue, estudió enfermería, duró sus años. Cuando vino, ya los dos estaban muy grandecitos, más Tom estaba resentido porque la mamá se supone que lo había abandonado. Realmente la mamá lo había abandonado, nunca lo abandonó. Le prometió que volvía, más en ese momento lo que quería era hacer una mejor versión. Él tomó eso como un abandono. Ahora, él nunca se quedó con ese abandono. Y entonces, sí, se convirtió en un niño rebelde. Cuando ella vino, lo trajo, se dedicó a la enfermería y a cuidar de sus dos muchachos, a dedicarle la vida a sus dos muchachos. Y resulta que Tom estaba rebelde porque él estaba seguro que la mamá lo había abandonado por muchas cosas, con lo otro, y le hizo la vida imposible a su propia mamá. Se la estaba cobrando. Él ya no lo abandonó. Ella tuvo que encontrar unas manos que se hicieran cargo mientras ella desarrollaba una profesión para venir y hacerse cargo de sus hijos. ¿Realmente lo abandonó? Nunca lo abandonó. Lo puso en buenas manos y las monjas se dedicaron a ellos y les enseñaron cosas. Estuvieron, bueno, ok. James, más suave. No, Tom era un terremoto así de esos que nadie los podía trancar. Regresa la mamá, ella se hace cargo y él se encarga de hacerle la vida imposible a la mamá. Entonces la mamá dice, mire, mi amor, yo no puedo hacer enfermería, dedicarme al niño, dedicarme a mis estudios y estar peleando con usted. Usted se me va para otra institución, se me va por allá, hágame el favor. Y fui y lo entregó a otra institución disquera para corregirlo. ¿Lo hizo porque lo abandonó? No, estaba encontrando otro recurso para empoderar a su hijo. Más nosotros aquí con la cuestión del lenguaje, ¿sí o no, Carlos? Con la cuestión del lenguaje, nosotros nos dedicamos simplemente a decir que fue que lo abandonó, que fue que no, ella estaba encontrando otra forma de educar a su hijo porque ella no tenía las herramientas. Ahora, cuando eso lo ve la hermana del papá que ya había fallecido, pues ella se lo pelea en una custodia, la tía se lo gana y le dice, bueno, listo. ¿Qué hizo el muchacho? Se puso a sembrar atrás lechugas y coles y yo no sé qué cosas y se la pasaba golpeando todo y venda productos, listo. Terminó parte de su estudio y siempre de los 44 estudiantes que habían en su clase, él se ganó el puesto 44. Así que él nunca dio pie con bola, más él quería él quería ser arquitecto. Y era una obsesión por ser arquitecto Pues se inscribió 3 veces en la universidad, más duraba 3 semanas. ¿Por qué? Porque resulta que estudiar, pues qué rico, pagaba la universidad.
No le quedaban para los cuadernos, tampoco le quedaban para los libros. Para nada de eso. Decepcionado, aburrido, se metió a la Marina. ¿Qué hizo en la Marina? Distinguió, era bueno con los oficios, ofrecía más oficios, ahí hizo $2,000 en esa época, que eso era una cantidad. Salió, esos $2,000 eran para la universidad porque quería ser arquitecto. Y quería, esto dijo, con esto sí me alcanza para los cuadernos. Que el asunto es que en el camino de la Marina a la casa se le presentó un negocio de esos de invertir y con la persona que invirtió se le desapareció los 2,000 y se le desapareció el amigo. Ok, ¿se puso a llorar? No. Él encontró otra forma de hacer dinero, empezó tienda a tienda, puerta a puerta, tienda a tienda, puerta a puerta y desarrolló varias habilidades. Me pregunto yo, ¿será que las habilidades que nosotros es importante que desarrollemos para que evitemos el miedo a hablar en público, para que abramos puertas? Esto es mejor realizarla desde el principio, puerta a puerta, me pregunto yo. Ahora, compra, reúne el dinero cuando estaba en la universidad, ya estaba estudiando, dormía casi en la universidad, porque él en ese tiempo trabajaba y estaba en la universidad y resulta que prácticamente dormía ahí. Se le presenta un run que estaban vendiendo Dominic, no era Dominó, Dominic Pizza, Domino restaurante, Dominic, y era un restaurante italiano. En 15 minutos aprendió a hacer pizza. Obvio que al principio los servicios compró ese restaurante con la idea que él se hacía cargo de todas las deudas porque ese restaurante estaba quebrado. Los primeros 7, 8 años era para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y estaba más en la quiebra que nunca. Él no lo abandonó hasta que por fin encontró las salsas. Esto, huepucha, el local no le alcanzaba, se le llenaba y la gente le rechazaba los pedidos porque no alcanzaban. Pues, ¿qué hizo? Vaya, espérenme en la casa que esto, y él fue el que se inventó, vaya, espérenme en la casa, se inventó el servicio a domicilio. El asunto es que las cajitas en las que hacía pues eran muy precarias, se le rompían, no llegaba calientico, hacía esto, le cancelaban los pedidos. Perdió mucho dinero ahí. Y él mismo se sentó con sus conceptos de diseño y todas las cosas, diseñó la caja que es hasta el día de hoy, la caja de Domino's Pizza. Pizza Hut copió y se hizo famosa, mas Pizza Hut no es original como lo fue Domino's Pizza, porque al principio se llamaba Dominic. No le podían poner el apellido porque dice esa vaina no combina. Entonces algo que se pareciera al Dominic y le pusieron Domino. Más eso es una historia larguísima. Más a lo que yo aquí vengo es a lo siguiente. ¿Será que tenemos que nacer todos huérfanos porque es que mamá y papá nos dicen a nosotros que es que nosotros no podemos, que es que somos chiquitos, que es que no tenemos recursos y desde chiquiticos ellos se tienen que encontrar con el recurso como sea para sacarlo? Hay muchos casos de hombres multimillonarios que empezaron, futbolistas que son famosísimos, que empezaron huérfanos o sin zapatos en la calle, pateando como pelea un palón de periódico. ¿Será que es que tenemos que empezar desde cero para que nosotros hagamos una gran fortuna? Hasta que yo le voy a contar aquí un chisme así chiquito. El de Domino's Pizza, Tom, después de que tuvo todo el dinero que quería, yate, avión, carros lujosos, dijo, ¿sabe qué? Esto de hacer dinero ya sé qué es. No es lo que me interesa. Esto me hace vacío. Entregó la mayoría de sus cosas a la caridad, dejó lo que era de sus hijas, dejó lo que era de su mujer, porque como dice él, sin ella yo no hubiese construido ese imperio. Y aquí viene algo bonito. Se dedicó al colegio. Sí, creó universidad y colegio para aquellos que de verdad no tienen cómo pagarlo y él es el que les paga el estudio. Más el resto de dinero, él lo donó, él hizo una gran cantidad de cosas. Entonces,
pienso yo, ¿será que es que hay que empezar de cero para que nosotros desde el principio sepamos que como no tenemos, hay que crear? ¿Será que papá y mamá nos malacostumbró a nosotros a simplemente a que todo se nos facilita? Y entonces, como se nos facilita, nosotros en lugar de ir a golpear puerta por puerta, lo único que hacemos es, ay, es que me da pena hablar con el vecino. ¿Qué crees, Marco? Pues una gran parte tiene razón, ¿no? Los padres, inclusive cuando nosotros somos padres también, no queremos que nuestros hijos, o es la programación, no queremos que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos, ¿no? Pero cuando estas personas son huérfanas, pues no tienen programación de nada realmente, ¿no? Y empiezan a mostrar sus habilidades desde el momento en que ellos creen que las tienen que hacer, porque no tienen a nadie que les diga, como muchas veces has dicho, no hagas esto, no camines aquí, te vas a caer, fíjate dónde andas, ¿no? Ellos el miedo no lo tienen, porque nadie se los puso aquí. ¿Qué opinas tú, Carlos? Me puse Bueno, a pensar. yo voy a hacer aquí dos cosas. Primero un ejemplo que yo tuve con mi hija. Mi hija tenía como 6 años y llegó y dijo que necesitaba unas latas de reciclable, de recycle, ¿no? De reciclado, para llevar a la escuela para su cosa de deportes. Yo le dije, bueno, entonces lo que usted va a hacer es que va a ir casa por casa. Claro, por la edad, pues yo tenía que ir con ella, pero la que tenía que ir allá a tocar la casa, cada casa era ella. Y yo le dije a ella, yo le dije, mire, usted va a entender aquí una ley que se llama la ley de los promedios. Y esta ley de los promedios es importante que la entendamos porque de ahí en adelante, el que entienda la ley de los promedios va a tener las posibilidades, las grandes posibilidades de ser multimillonario. ¿Por qué? Porque cuando ella empezó a tocar, ella empezó una puerta, no le abrieron, 2 puertas, no le abrieron, y ella sabía, de todas maneras yo le dije a ella, si de 10, porque yo le trabajé el escenario, si de 10 puertas le abren 3 y de 3 le atienden 2 y de 2 le da una persona, le da 5 o 6 latas, perfecto. ¿Qué pasa? La misión no es que todas las puertas la mitad en todas las puertas. Entonces, ella terminó su ejercicio y como el ejercicio, la ley de los promedios se dio, entonces ella quedó súper feliz porque la misión era tocar en todas las puertas. Si la misión hubiera sido que obtener el resultado de todas las 10 puertas, seguramente hubiera sido frustrada. Entonces, la ley de los promedios siempre es así y eso se da siempre en las ventas, siempre se da. El tema es compartir lo que uno tiene para que esa persona, si le hace química, si le hace clic en su cerebro, bien. Entonces, ahí es bien importante porque ahí estamos entregándole ya a estos muchachos un gran legado. Yo creo que esas son de las cosas, esas son de las herencias poderosas que no, aparentemente no tienen ningún valor económico, pero tienen un valor gigantísimo. Un valor gigantísimo. Eso fue como cuando ella estaba manejando en un estrés tenía 12 o 13 o 14 años, estaba manejando un estrés de que no quería bajarse de 95%. Yo le dije, a mí el 95% no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es que realmente usted sea, primero que todo, feliz. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, si yo veo que usted gasta todo el tiempo, perdiendo el tiempo en la casa todo el tiempo y me llega con 95? Entonces, de todas maneras, las notas no me dicen absolutamente nada. ¿Sí? A mí las notas no me dicen absolutamente. A mí lo que me dice es si usted realmente está siendo feliz en la escuela y está disfrutando todo ese proceso. Y irónicamente, cuando yo le dije eso, pues entonces le empezó a ir muchísimo mejor. ¿Sí? Claro, claro. Miren, tú dijiste la vez pasada en uno de los análisis que se hizo en uno de los capítulos anteriores, en uno de los episodios anteriores, y se hablaba de que el miedo a hablar en público era parecido al miedo a la muerte. Aquí viene una cosa. ¿Sabes cómo le enseñé yo a Sebastián a contar? Nosotros cogimos $40, compramos un wagon,
cogimos 40, bueno, yo cogí $40, se lo cargué y yo le dije, mira, mi amor, yo te presto, esto está para la parte de tu primer negocio. Te presto. Yo nunca le dije le regalo. Te presto $40 y tú vas allá a tocar a todas esas puertas. Todo vale $1, todo vale $1, todo vale $1. Así que te entregan una moneda. Cuando te den una moneda de $2, ya sabe que tienes que entregar dos. Entonces empieza a contar con eso. Y tú vas y abres puertas. Por cada puerta que esté cerrada, tú vas y tocas en 2 o 3 más, porque una puerta que se cierra es para abrir más de 2. Entonces, yo siempre le decía eso. Entonces, golpeaba y de pronto la gente estaba esto, él lo marcaba ya después lo marcaba con un decía, yo regreso aquí porque aquí me abre. Y así eso. Este es un niño que hablar con quien sea, para nada lo cohíbe. Está en grupo, tiene amigos de todas las etnias aquí, es multicultural, es supremamente abierto y a nadie le tiene miedo, absolutamente a nadie le tiene miedo. Y es muy fluido en su relación con las personas. ¿Por qué? Porque yo siempre lo vi poderoso y yo siempre le digo, usted al cumplir sus 16, ¿de dónde o cómo usted me convierte en un empresario completamente independiente, mijo? Hasta ahí ese es el día que su mamá lo sostiene. Hasta ahí es no hay que. Y él se inventa negocios, vende en Marketplace, hace una cosa, hace la otra. Y eso es lo que él hace. Porque es importante. Y cuando era muy pequeño, yo lo llevaba a la universidad aquí al Monroya a hacer public speaking y a jugar con los instrumentos. Entonces, esa capacidad que nosotros vemos en nuestros hijos es lo que realmente le heredamos a ellos. Le pasamos más que pasar en este momento de Madame C.J. Walker, la casa ni siquiera existe. Dos, los productos, creo, solamente Sephora vende unos muy contados, como 2 o 3 productos, y el resto la gente ha tenido que seguir evolucionando, más el, el impacto que dio fue grandioso. ¿Qué opinas, Marco? Sí, es parte de la herencia que le damos a nuestros hijos, ¿no? Y es lo que Madame C.J. Walker. ¿Vas a hablar, Carlos? ¿No? No, de las gafas. Okay. Sí, es parte de lo que Madame C.J. Walker quería al pasar su legado o al transmitir su legado, que no le dio mucho tiempo por la enfermedad tan rápida que la absorbió y con la cual trascendió, ¿sí? Entonces, realmente no preparó su legado, no preparó a su hija lo suficientemente bien, o tal vez su hija también estaba pensando en otras aventuras, ¿sí? Pero el legado de Madame C.J. Walker únicamente llegó a la hija adoptiva de su hija, ¿sí? Y ya no pudo ir o trascender más allá, porque jamás lo prepararon, ¿sí? Exactamente. Ella se encargó de hacer más legado, no preparó. Y es que nosotros pensamos, bueno, ni idea qué pasaría con las otras morenas y las otras personas que aunque no hayan estado vendiendo, aunque ya no vendan Madame C.J. Walker, me imagino que desarrollaron ciertas habilidades y cada una desarrollaría diferentes tipos de negocios en el mismo ramo o diferente, más ya son mucho más independientes. Aquí, para cerrar la parte financiera, tu recomendación, Marcos, con respecto tanto a la serie como a la vida diaria y a este 2025. Primero, seguir y hacer lo que amas. Contar tu experiencia, contar tus cosas a través de tu experiencia y de lo que has vivido y dar. No esperar que lo que estás dando es dinero y vas a no dar. Entrega al universo que tú quieras para recibir. Seguir tus sueños, invertir en ti, ¿sí? No quitarte las barreras, quitarnos o quitarme las barreras,
¿sí? Que siempre hemos tenido a través de esas programaciones. Y el siempre tener en cuenta que tenemos que dar el ciclo del dinero, ¿sí? Siempre tenemos que tener dinero. El dinero siempre tiene que circular, siempre debe circular para estar en abundancia y dejar nuestro legado, ¿sí? A nuestros hijos. Okay. Eso sería lo que yo le dejaría. En primera persona. Yo, ¿Sí? Marcos. Yo, Marcos. Yo, es lo que yo dejo. A ver, cuéntame. Yo, Marcos, ¿cuál es en este momento financieramente, emocionalmente y en todo lo que está haciendo? Yo, Marco Antonio González, ¿qué decido en este 2025? Yo, Marco Antonio González, desde hace un año he decidido hacer lo que a mí me nace, ¿sí? Sin importarme mis programaciones pasadas, sin importarme mis aventuras pasadas. Hoy hago lo que me nace a mí, lo que me hace feliz, lo que me hace estar en paz, ¿sí? Lo que nadie me dice o me critica, lo que a mí me hace feliz. Hoy he entendido que la única persona, el ser que más amo en la vida soy yo. ¿Sí? Únicamente hoy trabajo para mí, para dar a todo el mundo después. Eso es lo que yo hago hoy. Ok, sigue trabajando, yo, sigue trabajando. Y tú, Carlos, en primera persona, cuéntame con todo este estudio que nosotros hemos hecho y todo lo que hemos aportado. Cuéntanos, corazón. En primera persona, yo sigo mejorando cada vez más el concepto pay myself first. Pagarse a uno primero fue para mí, para Carlos Darío Castillo García, fue uno de los, digamos, de las áreas de crecimiento en las que más he tenido que trabajar. Por alguna razón, es bien chistoso y yo creo que por eso me dediqué a esto. Por eso me dediqué a esto, porque yo alguna vez le decía a alguien que por qué los profesores de matemáticas más buenos eran los que habían sido más malos para matemáticas. Entonces dijo, pues por eso precisamente, porque como fueron tan malos para matemáticas, ¿cierto? Diseñaron mentalmente las formas eficientes para transmitir el mensaje del emisor al receptor. Entonces yo empecé a hilvanar muchas cosas en mi cabeza y fue cuando yo dije, yo creo que de las cosas que a mí me gustaría hacer sería eso, implementar ese concepto. Entonces ese concepto a través de mi vida yo lo he venido mejorando y cada vez quiero mejorarlo más. Y es lo que más trabajo con mis clientes. Yo en mis clientes todo el tiempo que le hago una revisión, les digo, pay yourself first. ¿Cómo estamos de pay yourself first? Porque si todo el ingreso que entra, el pay yourself first es el 10% para inversiones a largo plazo, esa persona, digamos, se está cumpliendo con el objetivo de obtener esa fluidez financiera a mediano, corto y largo plazo. Muy bien, y esa parte, ¿no? El pay yourself first es súper fundamental si queremos tener esa fluidez. Y lo otro es, lo que más me ha encantado de todo este proceso, es ver siempre lo bueno en todas las situaciones de la vida. Que yo creo que eso sí hace una gran diferencia para todo el mundo. Para todo el mundo, y eso lo hemos visto en las películas, en esta película que estamos analizando. Esa señora, yo creo que esa fue lo que más la llevó a seguir adelante. Todo lo veía bien, todo lo que como era ella, pero lo veía bien y tenía algo positivo. Y si nosotros nos especializamos en ver siempre lo bueno en todas las situaciones de la vida, ahí hacemos un gran diferenciador, no solamente para nosotros mismos, para nuestra comunidad, para nuestros clientes, para nuestros hijos. Nuestros hijos pareciera que no nos pusieran atención, pero ellos ven cómo uno reacciona, ellos ven cómo uno reacciona y ese testimonio lo van aprendiendo con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Yo le dije a mis hijas, porque a mí me impactó mucho cuando yo llegué aquí a Canadá, que yo veía que los papás se quedaban ilíquidos, se quedaban hasta sin casas porque necesitaban que pagarle la universidad a los hijos.
Yo a mis hijas les dije exactamente lo que me dijo mi papá a los 18 años. Mi hijo, hasta aquí llego yo, muy bien, allá en México le dirán preparatoria, en Colombia le decimos bachillerato, aquí en Canadá le dicen high school. Hasta que llegamos a ese nivel, mi papá nos dio 3 palmaditas, hasta aquí llego yo. Los felicito, hagan con su vida lo que quieran, ya les di educación, les di valores, les di esto. De ahí para adelante, como el ¿no? A ver, abran las alas. Así les hice yo a mis hijas. Abran las alas, ¿sí? Y huelen. Y perfecto. Y entonces, yo pienso que eso, creo que lo alcanzamos a ver un poquitico en Río, pero no podemos hablar de eso ahorita, ¿no? Cuando botan el pajarito de cae, ¿no? Eso es materia en desarrollo, eso no se puede hablar. Sí. Pero es hermoso. Es hermoso, esa parte son muy bonitas. Entonces, esas serían las 2 áreas que para mí me han impactado en todos estos años de formación. Porque Gracias. sigo formando, yo me siento eterno estudiante, todos los días aprendo algo. Es cierto, nosotros somos un eterno aprendiz, un eterno aprendizaje y es importante que nosotros todos nos demos cuenta exactamente de qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos. Ahora, estoy muy contenta. Ha sido, como se dio cuenta, aquí absolutamente todos tenemos las habilidades, las hemos desarrollado en diferentes formas. Bueno, María es algo más integral. El camino de Carlos, él está en su camino de la integralidad y Marcos también, María ya tiene un bagaje y por eso es que sus mentorías, sus coaching, todos están dedicados a ver la parte integral de la persona, la emoción, el dinero. Cuando yo hice el curso con Gerber hace mucho tiempo, lo hice con un coach muy especial y él se sorprendía que yo a todo le colocaba la emoción, a todo le colocaba el propósito, porque a eso fue que vinimos, a divertirnos nosotros en este proceso, como dice Carlos, de un aprendizaje perenne. Bueno, hasta aquí queda lo que es la parte financiera con algunos tips, con algunas cosas. Ahí se dejaron unas preguntas bastante interesantes para que seas tú quien desarrolle realmente la habilidad de las finanzas y que dejemos de estarnos quejando porque al que se queja te lo quitas, porque eso es, ese quejadera es lo que nos quita a nosotros. Y eso fue algo muy bonito de ella, porque ella era 24 horas así, enfocadita en lo que quería. Ahora, entramos a un proceso en donde estudiamos a Madame C.J. Walker desde la parte más empresarial de estructura, los datos, las características numéricas y además de eso, las características de marca personal y para eso nosotros de verdad le dedicamos otra sección mucho más importante, por eso decidimos especializarnos. Y sí, aquí Carlos abrió la boca y nuestro próximo análisis va con Río 1 y 2. Sí, el de los pajaritos, porque ahí hay mucho liderazgo. Ahí hay mucho amor para entregar y para que nosotros desarrollemos y nos demos cuenta que nosotros somos integrales y que muchas veces lo que somos no somos lo que somos, sino lo que otros pensaron que nosotros éramos. Y así, con esa claridad dentro de este trabalenguas, me despido de la parte financiera. Gracias, Carlos. Gracias, Marcos. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti y gracias definitivamente porque esto ha sido una idea muy grande de ti, lograr llevar el mensaje de estas películas que construyen, que edifican, que educan, que de verdad enaltecen a la gente y este análisis que estamos haciendo es muy valioso y de la manera como tú lo enfocaste fue espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna cosa que añadir, Marco? Muchas gracias, o sea, por seguirnos, seguir aprendiendo contigo, María, ¿no? Yo alguna vez te dije, tú eres mi Google de cabecera, ¿sí?
y jamás me cansaré de decir gracias por reencontrarme contigo, María. Gracias por compartir también, Carlos. Y gracias a todos. Gracias, Marcos. Gracias. Por escucharnos y por poder interactuar con nosotros de esta manera. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, que nos divertimos. Gracias.